Bienvenidos a Vinatea y Toyama Podcast. Soy Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea y Toyama, y estoy aquí para conducir un diálogo muy bonito, espero interesante para todos, con Carlos Montalbán. Carlos Montalbán es vicepresidente de toda la gestión humana de talento del Grupo Intercorp. La verdad que lo admiro mucho, lo escucho siempre, lo veo en exposiciones y además gestiona a la mayor cantidad de personas en el Perú, más de 110.000 trabajadores, más de 30 empresas en diversos países. Es todo un lujo tener aquí a Carlos Montalbán hoy día en este podcast. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar con ustedes. De frente te preguntamos, a ver. Directo. Vamos. Directo. ¿Cómo empezaste en gestión humana? ¿Por qué gestión humana? Si nos podrías contar tus inicios, por favor. Bueno, a ver, regresamos 12 años en el tiempo. Ya. Marzo del 2013 es cuando creamos la oficina corporativa de talento del Grupo Intercorp. Dadas las características del grupo, la cultura del grupo, siempre ha habido un foco desde el inicio absoluto en el talento y la cultura. Ya. Pero no había, digamos, un brazo operador de una serie de iniciativas que se querían llevar a cabo. Y en ese momento es que me invitan a armar el área y a Pero empezar no estabas en el grupo, disculpa la interrupción. O en el banco. Interesante. Me invitan a armar el área y dejar la gerencia general de Interfondos, que es una empresa del Grupo Intercorp. O sea, no venías de gestión humana. No. O sea, empezó hace 12 años y yo, sin embargo, yo soy administrador de empresas. Los primeros 10 años de mi carrera he trabajado en entrepreneurship, haciendo empresa propia y consultoría de negocios. Luego he hecho hasta ahora 25 años de mundo corporativo, pero los primeros fueron en ventas y marketing. Ya. Trabajé en una farmacéutica americana en varios países, viendo ventas y marketing a nivel global. Y es una empresa americana que por ahí viene un poco la historia para cerrarla, muy buena en prácticas de talento, de formación de líderes, de desarrollo de equipos. Y claro, a pesar de que uno esté en ventas y marketing, aprendes tanto. Claro. Y además tú eres un brazo de la gestión del talento, porque tienes la responsabilidad de formar equipos, contratar equipos, promover gente, entrenarlos, y etcétera. directo a la venta. y a la venta. Entonces, cuando yo llego al Grupo Intercorp hace 15 años, como gerente general de Interfondos, traigo varias de esas prácticas y un día me ofrecen, Carlos, tú tienes mirada de negocio, pero también tienes las prácticas de gestión del talento globales. Ya. ¿Por qué no nos ayudas a desplegar eso? Y así empezó. Entonces, han sido etapas de carrera diferentes, pero complementarias. Pero toda esta experiencia previa en entender negocios, en trabajar en un área diferente, gestión humana, ¿crees que fue clave para tu desarrollo, para lo que hoy día, digamos, aportas? Sí, pienso que sí. Creo que la parte más clave de una transición de carrera como esta, que se hace para otros profesionales, para otro tipo de carreras que uno quiere diseñar para ellos, es que te da una conexión absoluta con el negocio y con el cliente. Tú estás contratando, desarrollando, promoviendo, teniendo siempre en la cabeza que estas personas, estas decisiones terminan llegando al cliente final. Y tienes que asegurarte que hay una conexión con, y segundo, con los objetivos de autosostenibilidad de la organización. Entonces yo creo que sí añade esa mirada bastante. Porque siempre, a veces, bueno, no siempre, pero de cuando en cuando escucho una crítica o un comentario contra las personas de gestión humana que como que les cuesta impactar en el negocio, ¿no? Como que muy etéreo lo que dicen y cómo impacta en el negocio, ¿no? Tu experiencia previa y todo lo que has desarrollado, yo creo que uno de los temas que, y además varias me han preguntado, pero yo no tengo una respuesta, que es cómo hacer para que se impacte en el negocio, ¿no? Cómo hacer que gestión humana realmente sea el socio estratégico del negocio. Sí. Primero un comentario y luego te contesto. Yo en el grupo, yo tengo una experticia de gestión de talento, de desarrollo, de capacitación, de coordinación muy general. Pero la verdad que yo tengo la fortuna de tener en cada una de estas 30 empresas una cabeza de GDH, cada una mejor que la otra, ¿no? Todos son unos tromes. Entonces, y tienen experticias en temas donde yo no tengo experticia, claramente. Mi formación es administración, yo tengo un MBA, yo soy de negocio, etc. Entonces, también esa complementariedad es la que
nos ayuda mucho, ¿no? Ese mix. Ahora, a tu punto, efectivamente, ¿no? Y cada cierto tiempo siempre sale en los congresos, en diferentes sitios que el rol de recursos humanos tiene que ser más estratégico. Que cómo se gana recursos humanos, me estoy acordando de titulares de artículos, cómo se gana recursos humanos un asiento en la mesa. Correcto. ¿No es cierto? Que le hagan caso. Que le hagan caso, exacto. O sea, es algo que y surge. Y claro, uno mira atrás y siguen pasando los años y sigue surgiendo lo mismo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sigue surgiendo lo mismo. No significa que todas las cabezas de recursos humanos siguen actuando, porque la profesión empezó como una profesión cuando se industrializan las empresas, etcétera. Una profesión que llevaba planilla, contrataba gente y despedía gente. Es correcto. Eso era. Bueno, tú eres laboralista, así de eso sabes mucho más que yo. Y a medida que se han ido profesionalizando las organizaciones, han empezado a surgir temas de manejo de carrera. Eso no había. No. No había. Temas de desarrollo de habilidades blandas. Bueno, eso tampoco había, ¿no? Y últimamente, oye, ¿cómo convertimos a los trabajadores, a nosotros mismos, en centauros? Es decir, en esta combinación de habilidades humanas con habilidades tecnológicas. Exacto. Eso no existía. Pero bueno, el tema es que muchas cabezas de recursos humanos han evolucionado muy bien en esa línea. Muy bien. Otros se han quedado. Y creo que en las profesiones siempre pasa. Como todo. Como en todo. No, pero a tu punto, termina siendo, creo, para mí la clave, el que tú seas muy consciente de que las organizaciones no llegan a ningún lado sin buen talento. Y el talento y todas las prácticas que tú desarrolles deben ayudar a las organizaciones a llegar a algún lado. Claro. Si tienes eso claro, la mayoría de decisiones que vas a tomar van a ser muy valoradas por la gerencia general, muy valoradas por el directorio. Creo que es no perder de vista ese detalle. ¿Y cómo hacer para que te escuche? ¿Cómo hacer para que el gerente general te regale media hora semanal? ¿Cómo hacer para que de vez en cuando el directorio tengas ahí tus 10 minutos pues, de cómo está la gestión humana, ¿no? Y no lo presente el gerente general, Claro. ¿no? Súper interesante. A ver, no sé si es sesgo de, ¿cómo se dice?, de proximidad, ¿ya? Pero hace 1 hora y media estábamos en el comité mensual de cabezas de recursos humanos del grupo, que coordinamos mensualmente, y siempre invito al final a un gerente general. Y siempre nos cuenta un poquito de sí misma o de sí mismo, de su empresa, y al final nos cuentan cómo ven a recursos humanos como un aliado estratégico y por qué. Y hoy día lo que nos decía esta persona es: yo toda la parte numérica, data, negocio, etcétera, puedo decidirla con bastante seguridad y la tengo clara. Cuando se trata de incorporar, en el caso de esta persona, información emocional, cultural, de sentimiento, etcétera, no soy tan bueno, decía. Y ahí es donde recursos humanos, mi mano derecha, me ayuda a complementar la mirada de datos con emociones. Y esa mezcla me ayuda a tomar decisiones junto a recursos humanos mucho más potentes que si solamente lo hiciera yo tomando las decisiones con mi forma de pensar. Entonces, creo que uno de los puntos claves para recursos humanos, porque sí, al haber mucha persona con formación de psicología organizacional, de sociología, y desarrollar esa intuición de cómo está la gente, ¿no? Uno puede en las organizaciones incorporar perspectivas diversas a las que son puramente del negocio. Y si uno se abre y escucha esta parte, se multiplica. Entonces yo creo que el valor de recursos humanos es jugar a sus fortalezas y poner eso sobre la mesa, y que el management valore que ese tipo de información, ese tipo de acciones, realmente hacen que la organización llegue más lejos, mejor y con buenas decisiones integrales. Claro. Entonces, es eso, por un lado. Y segundo, sí hay que preocuparse de conocer el negocio. Importante, ¿no? Bien importante. Una persona de recursos humanos que no te puede hablar de los retos de su negocio, de las oportunidades, de cuáles son las palancas. O leer los estados financieros, que a veces es una falencia, a veces. Estado financiero, o por lo menos cómo una acción va a repercutir. Si no tienes esa lectura y solamente te quedas también, así como si un gerente general se queda solo en el número, un recursos humanos se queda solamente en la emoción y la persona, ninguno de los dos llega muy lejos. Claro, claro.
tienen que ir de la mano. De la mano y tratar de tener un 70-30 en sí mismo, un 60-40 en sí mismo, ¿no? De las dos cosas. Eso es lo ideal. Y de ahí complementarse. Por ahí he escuchado de que al gerente de gestión humana dicen que debe ser una suerte de Pepe el Grillo del gerente general. ¿Tú compartes esa afirmación o depende de cada caso o de repente no debe ser el Pepe Grillo? Yo he visto casi siempre dos Pepes Grillos, o uno o el otro. Pepe ya, a ver. O el uno o el otro, no a la vez. ¿cómo es? Hay organizaciones donde el Pepe Grillo, la Pepe Grillo es la cabeza financiera. Ya, ok. Y otras organizaciones donde efectivamente es la cabeza de recursos humanos. Ahora, ¿de qué puede depender? Yo creo que depende mucho de la experiencia previa y formación del gerente general. Ya. Si tú tienes un gerente general de background totalmente financiero, suele o debería apoyarse mucho en alguien que lo complementa, que es recursos humanos. Si tú llegas a la gerencia general desde el área comercial o operaciones, de repente sienten que el financiero debe estar más cerca porque ellos son más de ese el negocio. Exacto. Y ve el detalle, cuida mucho más los números, el EBITDA. Claro. Entonces también depende, al final es uno y sus circunstancias, ¿no? Pero yo creo que sea cual sea el caso, para un gerente general siempre tienes que tener un Pepe Grillo, sea quien sea, porque es un puesto bien solitario. Dice que es el trabajador más solitario de la empresa. Gerencia general, sin duda. ¿No? Sí. Y hoy día se habla mucho de vulnerabilidad. Eso. Se habla mucho. Sin embargo, los seres humanos seguimos a personas que tienen decisiones y pensamientos firmes. Es cuando hay crisis, tú sigues a alguien que tú consideras que la tiene clara. Claro. Si alguien con dudas te dice, sígueme, tú también dudas. O sea, ahí todavía hay un tema que hay que terminar de entender. Muy bien, Carlos. Oye, quería también preguntarte cómo hacer para liderar un grupo tan diverso, ¿no? En actividades económicas, en países, en perfiles de trabajadores también, ¿no? Por la diversidad que hay. ¿Cómo es el día de Carlos Montalbán en una empresa, en un conglomerado de empresas, ¿no? Y con 110.000 trabajadores? Sí. ¿Cómo lo gestionas? Sí. Me imagino que no es fácil. Son días largos. Son días largos. Son días largos. Ahora, la forma como nosotros operamos nuestra cultura, yo en realidad, yo siempre lo digo así, yo ayudo, yo apoyo, yo trato de complementar a todas estas cabezas de recursos humanos que la verdad cada uno es mejor que el otro, como dije, y yo estoy para ayudar por un lado. Dos, para conectar entre las empresas del grupo. Si vemos un tema acá, yo sé que aquí lo hemos tenido, lo hemos resuelto y me aseguro de conectar. De acuerdo. Y tres, mi rol es un poco mirar hacia afuera, qué se viene, qué puede llegar como tendencia y empezar a pilotear o probar ciertas cosas que eventualmente entran a las empresas de grupo y de nuevo, nuestras cabezas de recursos humanos que son tan tromes ya se encargan de que eso suceda y se haga realidad. Entonces, más que yo manejar o estar encima de, yo me pongo siempre al nivel de y me veo como alguien del equipo de recursos humanos que hace estas tres funciones que te he comentado. Sería imposible, creo, muy difícil que alguien realmente maneje toda esta complejidad de geografías y empresas, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, hay dos retos dentro de esa complejidad que genera, ¿no? Uno es la diversidad generacional, la generación, ya sea de generación Z, ¿no? ¿Cómo hacer para convivir y atraerlas y supongo se desarrollen y apuesten a quedarse el mejor tiempo posible que quisiera la organización, ¿no? Ahí también la historia nos enseña, ¿ya? Pero hay cosas que no han cambiado y cosas que sí. La que no ha cambiado es que todas las generaciones han tenido que contratar jóvenes. Ya, claro. No se llamaban Zetas, pero eran jóvenes. Correcto. Y los jóvenes siempre han sido distintos a los no jóvenes. Hoy, ya hace 60 años, ya hace siempre 70 años, y, claro. ¿no? Desde que hablamos al menos de empresas, ¿no? Siempre ha habido este choque y esta pregunta que tú haces. Lo que sí ha cambiado, Jorge, es que hoy día la gente trabaja más años, la gente vive más sana, dura más, por un lado. La cantidad de gente que accede a empresas formales porque tiene educación superior, etcétera, o lo que fuere, es más. Al menos en la parte del back office y en el front ha crecido tanto el Perú
Claro. porque se ha crecido un montón, Sí. que hay muchísimos más puestos de trabajo que antes. La diferencia es que ahora conviven 4 generaciones a la vez. Ujú. O sea, siempre ha habido lo de los jóvenes y no jóvenes, pero eran 2 grupos, ahora son 4. Claro. Y es bien interesante porque hasta hace 10 años hubiéramos hablado de los millennials. Sí, Hoy día los millennials son uno más, claro. de verdad. Ya son jefes, líderes. Y son igualitos a... A nuestra generación. De verdad, quizás. de verdad. O sea, la que siempre... Y los Zetas se van a convertir en bien parecidos. Entonces, yo creo que lo primero es estar conscientes de que así son las cosas. Ujú. Lo segundo es que sí cuesta entender por qué piensan, siempre ha costado, por qué piensan distinto y por qué desean distinto. Ujú. Es muy común que te pregunten cuál va a ser mi horario. Eso es antes, yo me acuerdo cuando salí de la universidad, te ofrecían trabajo y Chapabas. firmabas y Así trabajabas y eso no importaba, ¿no? Ya Correcto, saldré cuando vea que todos se van y miré, ¿no? Ahora, Correcto. esa es la pregunta. Y hay cosas que para mí son cosas que yo nunca pensé. La generación de los Zetas sí está pensando en, oye, ahora sí, si yo tengo hijos, porque esas otras cosas se preguntan, si tengo hijos, Ya. yo mismo, en 20, 30 años, el tema de le están llamando ecoansiedad, Ujú. por ejemplo. La ansiedad vinculada a la situación de la ecológica del mundo. De acuerdo. Oye, va a haber comida, va a haber agua, el smog, el cambio climático, cómo me va a afectar. Algo que nosotros de repente decimos va a pasar un día, Claro. ellos están pensando me va a pasar a mí. De acuerdo. Y hay, de esas hay varias que realmente cambian su forma de pensar y para nosotros no es muy, para mí, no es entendible, a menos que hagas un ejercicio consciente. Yo creo que ese es el truco. O sea, las generaciones tenemos que hacer un ejercicio consciente de entender de dónde venimos cada uno y por qué pensamos así cada uno. Y hablando se entiende la gente. Pero hay que hacer el ejercicio consciente para algunos cederán más que otros, pero todos tienen que ceder un poquito. Y eso presupone, Carlos, tener 4 planes de bienestar, 4 políticas de gestión de personas, de atención al colaborador, ¿o tú crees que puede haber una sola que agrupe un poco de todo? Me voy a ir por la tercera opción, Jorge, A ver. que debes tener una política transversal, Ya. pero con cambios sutiles para cada generación. Ujú. O sea, no son 4 diferentes. Ya. Porque lo que yo he visto es que cuando generas políticas dirigidas a subgrupos, quieras o no, generas inequidades, malos entendidos, celos, de todo. Aunque no lo tendrían, digamos, ¿no? Porque no está dirigido para su necesidad. Igual. Exactamente, pero perciben que, no sé, porque es más chico que yo, tiene más horas o días de trabajo desde la casa. Claro. O desde fuera. Y yo como, no, que tú eres gerente. Ya, pero no importa, lo están haciendo por la edad. O sea, Claro. la gente empieza a confundir y es bien difícil explicar en organizaciones, incluso en las chicas, la verdad, este tipo de por qué haces diferencias con la gente. No es fácil, las personas somos complejas. Entonces a mí, mi approach suele ser transversalicemos un 80% y customicemos un 20% por segmento, pero que las grandes políticas Claro. sean comunes. De acuerdo. Somos un equipo al final. Claro, tiene que haber cierta uniformidad al final del día. Tiene que haber cierta uniformidad. Entonces es muy difícil para algunas personas entender por qué. Y sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no? Como tú bien dices, o los nuevos, más que generación. Recuerdo un caso que quizás me gustaría saber qué piensas, ¿no? Un grupo, la típica de comercial cuando llegan a las metas, es irse al Caribe o a algún lugar, ¿no? Entonces se va el gerente comercial con todos los que la hicieron, la rompieron en el año. Todo muy bien y al final todos retornaron y llega una denuncia del canal ético que es seguramente uno de los jóvenes quizás, ¿no? Que dice, todo muy bien en el Caribe, todo perfecto, pero ha habido inequidad. ¿Cuál es la inequidad? El gerente comercial se fue y se vino en business y nosotros el resto en economic. Eso en mi época, pues ni lo hubiera pensado, ¿no? Sí. Y ahora surgen este tipo de igualdades, ¿no? Sí.
Sí, 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 tal cual. O sea, hemos pasado, de nuevo, viendo la historia de compañías industriales verticales Correcto. con el patrón, y así era. Sí, y menús diferentes, todo distinto. Todo distinto. A mí me tocó, en mi etapa, la primera, esos 10 años de entrepreneur y consultor, era consultor interno en fábricas. O sea, yo trabajaba en la fábrica. Y recuerdo aquí en Perú en esa época, y ahora que lo pienso, claro, en una todos teníamos el mismo comedor y en la otra había el comedor de los jefes. Claro. Había. Y luego en México, trabajando en una transnacional, también, pero era interesante, por la cultura de la compañía, los jefes almorzaban con todos, pero sí había un salón aparte. Lo usaban cuando había invitados. Claro. Bueno, que puede ser diferente, ¿no? Pero sí, hoy día es mucho más eso. Ahora están tan caros los pasajes en avión que todos tenemos que viajar en coach. Así es. Y nosotros como grupo es nuestra política desde siempre, la verdad. Claro, correcto. Todos viajamos en coach. Correcto, ¿no? Dicen que es el nuevo sentido de la igualdad, ¿no? Sí. Igualdad de servicios generales, igualdad de condiciones, de trato. Y siempre, Jorge, todo depende. Nosotros somos una organización que tiene que llegar a las familias peruanas con los precios más bajos posibles. Y solo lo logras si tu estructura de costos es la más baja posible. Correcto. Y si un avión te cuesta $8,000, ¿no? Está complicado que cumplas tu promesa al cliente. O sea, tienes que también vivir una cultura y tener unas políticas que vayan de acuerdo a la estrategia de tu organización. Correcto. No le puedes pedir eso a a un banco de inversión, por ejemplo. Claro. Es complejo pedir algo así. Y que viene un solo día al Perú. Y de repente vuelan y regresan al día siguiente y tienen una reunión de inmediato. Es correcto. Es otra dinámica también. Pero esas explicaciones son las que son difíciles de hacer llegar masivamente a las personas. Correcto. Y el chico dice, ha habido inequidad, lo denuncio. Exacto. Y Carlos, para ir terminando, tenía dos preguntas. Una la comentaste un poquito, ¿no? El centauro actual, ¿no? La inteligencia artificial y toda esta erupción que vivimos. ¿Qué recomendarías o qué prácticas deberían tener las empresas del lado de la gestión humana para gestionar, ¿no? Esto que ya hoy día es una realidad, ¿no? Que es la inteligencia artificial en toda la organización. A ver, yo voy a hacer un poquito pinchaglobos con la tendencia global. Para mí, la inteligencia artificial es otra herramienta más. Es el Excel del año 85. Que hoy día todos usamos, se sigue usando, es impresionante. Creo que es la tecnología de oficina que más décadas ha durado, el Excel. Con el Word. Yo soy más Word por mi profesión. Word, exacto. O sea, tú eres más Excel por todo. Yo soy mucho Excel y PowerPoint creo que casi todo, ¿no? Así es. Bueno, en fin. Pero al final es una herramienta. Y es un error si pensamos en las organizaciones cuál va a ser tu estrategia de inteligencia artificial. Eso no existe. O cuál es tu estrategia digital. Tú tienes una sola estrategia organizativa que satisface necesidades y dolores que tienen las familias, las personas, los clientes. De acuerdo. Y todo esto son herramientas, capabilities que te ayudan a llegar mejor. Eso es. Entonces, desde recursos humanos es un cambio más. Y ahí recursos humanos es experto en manejo del cambio, ¿no? Y esto es un cambio más en el que tenemos que, asegurarnos de que nos volvamos, me sale la palabra proficients, que es una palabra bien completa en inglés, pero no es comprender todo, ¿no? Holísticamente, ¿no? Quizás. Sí. O sea, poder sentirnos cómodos, normalizar la utilización de estas tecnologías para aumentar nuestras habilidades, ese es el centauro. 2, para mejorar procesos que pueden ser automatizables. Claro. 3, para llegar de manera más coherente a los clientes, por ejemplo, los famosos bots con ciertas preguntas más enlatadas, pero que todos preguntan y dependiendo a veces las personas responden cosas distintas. O porque son nuevas, o porque no las entrenaste bien, o porque se distrajeron. Entonces te da... Y ese entendimiento es importante. El segundo nivel que se viene es los equipos mixtos. A medida que la IA y los agentes de IA empiecen a tomar y hacer acciones, tú puedes tener equipos mixtos. Pero para mí la pregunta es, ¿y cómo entrenas a un colaborador para que trabaje con un robot? ¿Y cómo entrenas a un líder
para que lidere un equipo mixto. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo al robot lo ves como carga laboral o no? El mantenimiento, ¿qué es? ¿No? Entonces va a haber un cambio de mindset en las compañías. No estamos ahí. La inteligencia artificial todavía sigue teniendo un montón de bluff. Un montón. No me voy a poner técnico, pero si queremos predecir cosas, no podemos usar Generative AI. Hay que usar herramientas estadísticas con inteligencia artificial detrás, pero predictivas y bla, bla. Generative AI es un Leonardo da Vinci, es un creativo o una creativa. Es alguien con una imaginación impresionante y lo más peligroso es que te persuade. Tú le dices, convénceme de que la U es el mejor equipo del Perú y te convence. A mí no creo. Así sea mentira. Así sea mentira. Claro. Y te va a convencer. Pues, y luego le dices... Te persuade y te seduce. Y de ahí le dices, y dime si Alianza es el mejor, ¿por qué es el mejor equipo? Y te vuelve a convencer. Correcto. Entonces, el tema de, ya para recursos humanos y las organizaciones, ¿cómo nos aseguramos de que las personas no perdamos el pensamiento crítico? Y si no lo tenemos, ¿cómo lo desarrollamos? Porque si nos guiamos por lo que estamos viendo en estos algoritmos, vamos a meter la pata 1 y 100 veces y mal. Correcto. Dicen pues que, por ahí he leído varias veces que la competencia no es entre el hombre y el robot, sino entre los que mejor gestionan y aprovechan las habilidades que genera los robots, ¿no? Sí, sí. Y hace poquito escuché una que no había escuchado en una universidad extranjera, y lo que dijo fue, la inteligencia artificial no necesariamente te va a dar una ventaja competitiva. Dije, sin embargo, las organizaciones que no la adopten van a caer en desventaja competitiva. Muy buena. Buena, ¿no? Muy buena. Es otra forma de verlo. Es otra forma de verlo. Sí. Nosotros en Perú, yo creo que por el estadio de nuestro país, por el estadio de nuestras industrias, salvo alguna excepción por ahí, no estamos en el juego de crear tecnología comparándonos pues con Silicon Valley, con Israel, con China. No hay forma, ¿no? No hay forma. Pero nosotros estamos en capacidad de utilizar lo que surja ya de manera rápida, ética y eficiente para automatizar procesos internos y hacia los clientes que hagan que todos tengan experiencias mejores, que las cosas sean más rápidas. Eso sí podemos hacer muy bien y para eso los colaboradores tenemos que estar empapados. Correcto. Y gestión humana más. Y gestión humana tiene que sentirse cómodo porque tú no enseñas lo que no sabes, ¿no? Tú no promueves en lo que no confías. Exacto, exacto. Es naturaleza humana. Así es. Y Carlos, regálanos unas reflexiones finales, por favor. De pronto para los jóvenes que están empezando en gestión humana, un analista, un generalista, una persona que está en sus primeros años en gestión humana, ¿qué le recomendarías para seguir en esta carrera tan... A mí me apasiona. Yo si no hubiera sido abogado, confieso, hubiera sido gerente de gestión humana quizás. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué les recomendaría? Ya, por la coyuntura actual, ¿no? No quiero asustar a nadie, ¿no? Pero algo que está pasando en algunos países como Estados Unidos en este momento, y de repente en 2 años ya no, pero en este momento, es que los jóvenes que están saliendo de universidades, hay mucho más gente saliendo de las universidades, institutos, etcétera, que antes. Sí. Las clases medias en el mundo han explosionado. Hace 200 años teníamos 90% de pobres en el mundo, hoy día es menos del 10%, de hecho es 8%. La cantidad de gente de clase media explosiona. En fin, mucha gente tiene educación más avanzada hoy día. Y compiten por los mismos puestos. Exacto. 2. No es que sean duplicado ni triplicado tampoco. No han crecido al mismo ritmo que la población, ni de la formación universitaria, ¿no? Mira, solo en Perú, yo era gerente general, compramos el Instituto IPAE en el año 2013, 14. Ahora es él. Y en ese momento había 1.200.000 peruanos en universidades. Hoy día, 1.600.000. Es una barbaridad en 10 años. Correcto. Pero entonces, lo primero es, hay más universitarios, más gente graduada de educación. Segundo, hay esta tendencia de que ahora hay que contratar también por competencias y no por
títulos. Correcto. Y ya está siendo una realidad. Hay puestos que se contratan por habilidades. No me importa si estudiaste o no. Si sabes, bien. Y tercero, esos puestos de entrada se están reemplazando por inteligencia artificial y robots y automatización. Claro, porque son procesos, digamos, repetitivos. sustituibles. Ajá. Exactamente. Entonces, pasan dos cosas. Los jóvenes, y acaba de empezar a pasar en empresas por lo menos más sofisticadas, los jóvenes compiten con mucha gente y no hay puestos abiertos suficientes para ellos. Esa es una. Y segundo, y esto es bien peligroso, la gente más joven de recursos humanos y todos nosotros aprendimos mirando al abogado senior. Aprendimos... Siguiendo un ejemplo. Exacto. O sea, tú ibas a la oficina, a la empresa y veías y aprendías pegado a la persona. Sí. Los veías en reuniones, te daban tareas y tú preguntabas al analista senior, oye, esta cuestión. Claro. ¿Ya? Así era. Sí, yo he hecho eso. Igualito, éramos los aprendices. Sí, tal cual. Aprendices. Hoy día, si esos puestos no se abren, ¿dónde vas a aprender a hacer esas cosas? Porque en la universidad no te las enseñaron. Las aprendías en el trabajo. Y si el trabajo ya no te da esos puestos, ¿qué va a pasar? Ese es un tema bien peligroso. No está en Perú todavía, pero en algunas empresas de países bien avanzados ya está sucediendo. Entonces, mi consejo es, lo primero, 3 cosas, creo. Nunca pierdas la curiosidad. Y si no la tienes, nunca dejes de desarrollarla, porque es una de las características que ninguna tecnología va a poder tener. Y con curiosidad aprendes. Y cuando aprendes, creces. La segunda tiene que ver con no subestimes la relación humana. Ha habido toda esta onda, me acuerdo 4 años que discutíamos qué hacemos con el trabajo remoto. Exacto. Y había gente que salía con la bandera de declaren que así va a ser para siempre. Nunca más cierren todas las oficinas. Hubiera sido un error garrafal. Correcto. El ser humano necesita interconectarse, no solamente por lo emocional, sino porque aprendemos, somos tribales, aprendemos del ejemplo, de lo bueno y lo malo, pero aprendemos de la gente. Entonces mi consejo es, no te esquines, no te recluyas. Trata de estar con gente, no solo de tu equipo, sino de otras áreas. Estos jóvenes que prefieren hacer teletrabajo y no ir presencial. Y sí, pero también... A lo que hablamos son sus circunstancias, Jorge. Ellos se manejan con amigos y desconocidos en redes. De acuerdo. Y lo hacen increíblemente bien. Y usan un montón de tecnologías. Entonces están acostumbrados a moverse así. Entonces para ellos no es natural. La presencialidad. Exacto. Pero a la larga, las personas jóvenes que entran a ese ritmo, no 100% presencial, le sacan ventaja en habilidades blandas a las personas que solamente lo hacen por teléfono. Correcto. Y esa brecha no es fácil de cerrar en el tiempo. Entonces, curiosidad, relaciones interpersonales y la última, si tuviera que poner una más, diría, resiliencia. Resiliencia porque la cantidad de cambios que hay hoy día en Perú, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, nombre el país que quieras del mundo, es tremendo. O sea, me acuerdo la semana pasada teníamos un simposio de recursos humanos en el grupo con todas las personas de recursos humanos. Practiqué mi charla el jueves en la noche con mi equipo, todo estaba impecable. Al día siguiente presenté a las 8:30 de la mañana y estaba desactualizada. Claro. Porque había otro presidente. Claro. Era de locos. O sea, claro. y tienes que tener resiliencia y tienes que tener la posibilidad de caerte y levantarte rápido. Y no todo el mundo está acostumbrado a esa frustración. Y hay que trabajarla y hacerla parte de, porque no se vienen tiempos más tranquilos. De eso es seguro. Van a ser muy buenos, pero no más tranquilos. Correcto. Coincido. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nos has regalado una enorme cantidad de información, data, reflexiones sobre todo. Me ha encantado muchísimo. Gracias por acompañarnos en este podcast de Binatea y Toyama número 40. ¿Ya? 40. Bueno, felicitaciones también por eso. A un hito. Gracias por tu tiempo. Encantado. Lo aprecio muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos visto. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, van a ver muchas cosas bonitas.